Porfirio Díaz, un mestizo oaxaqueño que se destacó en los ejércitos liberales combatiendo contra grupos conservadores y que participó en la intervención francesa. Había asumido la presidencia de 1876 tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec y para el final de su séptimo mandato en 1910 había mantenido una dictadura de 34 años. Durante los últimos años de su gobierno, Díaz gozó de poca credibilidad y sus opositores se iban incrementando. Lo bueno, orden y paz y progreso. Porfirio Díaz logró durante 30 años que México se modernizara y comenzó el crecimiento económico y favoreció la inversión extranjera, reactivó la minería y la industria. Lo malo, en el porfiriato había una gran desigualdad en México y aparte domesticó y sometió a los poderes federales, desarrolló un régimen autoritario y su voluntad personal estaba encima de la ley. Crisis del porfiriato, crisis económica social. La crisis económica de 1907, la que frenó el desarrollo del país, iniciada en Nueva York, Estados Unidos. En nuestro país, la crisis provocó un aumento de los precios de los productos alimenticios y las materias primas, creando desempleo y miseria. La situación económica afectó a las clases altas y medias, hacendados, comerciantes, rancheros e industriales, pero principalmente a las clases bajas, que como siempre resistieron a la crisis agravándose a los problemas sociales y políticos. Además, existían numerosos latifundios y el 80% de la población dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los que se otorgaban los salarios de los trabajadores en mercancía. Mediante este sistema se lograba que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados por vida. En las zonas urbanas aumentó el desempleo y la prolongación forzada de la jornada del trabajo, los despidos injustificados, la represión de los capataces, pero a pesar de la represión y de las prohibiciones se organizaron importantes huelgas, así como numerosos movimientos de rebeldía campesina, entre los que podemos mencionar los yaquis y los mayas. Al igual que en los países industrializados, surgió en México una lucha obrera por salarios dignos. Algunos de estos conflictos se convirtieron en verdaderas rebeliones como los mineros en Canea, Sonora y las de los obreros textiles en Río Blanco, en Veracruz. Crisis política. En 1907 el presidente Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Freeman, donde manifestó: "He esperado con paciencia el día en el que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado". Estas declaraciones produjeron un intenso debate y la formación de varias organizaciones políticas para contender por la presidencia de la República. A partir de ese momento comenzaron a formarse diversos clubes antireeleccionistas en todo el país. En el estado de Coahuila surgió además el libro La sucesión presidencial en 1910, donde su autor, un hacendado de nombre Francisco I. Madero, hace un análisis de la situación política mexicana y además hace una crítica al gobierno de Díaz, aunque de manera moderada y positiva. A final de cuentas, Díaz decidió postularse nuevamente para presidente, junto a Ramón Corral para vicepresidente. Asimismo, en 1909 fue reorganizado el club reeleccionista por parte de los miembros de la aristocracia con la finalidad de promover su campaña. Como contrapuesta surgió el Centro Antireeleccionista con Francisco I. Madero como figura central. Madero realizó 3 giras para promover clubes antireeleccionistas estatales con miras a celebrar una convención anual en abril de 1910 en la que se constituirá el Partido Nacional Antireeleccionista y se designarán los candidatos para las próximas elecciones. Madero fue aprehendido por órdenes del juez del distrito de San Luis Potosí mientras se encontraba en Monterrey, acusado de incitar a la rebelión. 45 días después, fue puesto en libertad bajo fianza, aunque sin la posibilidad de salir del estado. Durante ese mismo periodo se realizaron las elecciones presidenciales, resultando electos Díaz y Corral. Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo numerosas celebraciones con motivo del centenario de la independencia. El 6 de octubre, Madero
escapó de San Luis Potosí con destino a San Antonio, Texas, donde se reunió con sus familiares y partidarios. Ayer redactó con un pequeño grupo el plan que convocaba a la lucha armada, declarar nulas las elecciones para presidente y vicepresidente, incluyendo todo el gabinete de Porfirio Díaz. Asimismo, señaló el 20 de noviembre como la fecha en que todos los mexicanos debían de levantarse en armas contra el gobierno. Junto con este documento, Madero escribió un manifiesto dirigido al Ejército Federal, en el que se le exhortaba al unirse al movimiento revolucionario.